Pues bueno, muy buenas tardes, buenas a todas, a todos. Esta vez, bien, vamos por la quinta sesión, mes de mayo, de este ciclo de aulas abiertas, de charlas, de encuentros online, desde nuestro ciclo de experto en bioconstrucción. Instituto ISCLES o Cambuba. Esta tarde se la queremos dedicar a un tema que siempre llevamos en paralelo a todo nuestro trabajo de construcción, que es el tema de la gestión de los residuos, específicamente los baños secos, que es algo que siempre... Bien, esta tarde tenemos a José Vicente de Idara Soluciones, quien es uno de nuestros docentes también en el ciclo, cuando tratamos los temas de gestión de residuos, de aguas, instalaciones, etcétera. Que por cierto, la semana que viene, bueno, la otra, tenemos uno de nuestros talleres prácticos en los que trataremos gestión de energía, de agua, de residuos, este tema de que hablaremos hoy, también el tema de gestión de aguas grises que tratamos en la sesión anterior, así que si queréis informaros en nuestra web encontráis la posibilidad de inscribirse para participar en este taller, que tenemos una edición aquí en la Comunidad Valenciana, eso en unos 10 días, pero después también otra vez en el mes de julio o agosto. Agosto, julio. ¿no? Ah, en julio. Bien, en julio en el Centro de Formación Instituto ISCLES en Cajigar, en Huesca. Bien, como decía, esto forma parte también de nuestro ciclo de experto en bioconstrucción, que es un curso de formación profesional independiente que llevamos ya en los últimos años. Veo aquí algunas caras y nombres conocidos, algunas de vosotros estáis ya participando con nosotros en este ciclo que de 8 talleres y una formación teórica online, titulado por la Universidad Nebrija de Madrid como experto universitario en bioconstrucción. También os animo, quien esté interesado en esto, de consultar en nuestra web la información. Y bueno, sin más dilación, creo que le damos la palabra a nuestro compañero Josebi, que es protagonista de esta tarde. Sentidos libres de preguntar. Aquí podéis usar el chat, podéis levantar la mano, podéis interrumpir y plantear vuestras preguntas, dudas, comentarios a lo largo de la intervención de Josebi, y por supuesto al final abrimos una ronda de dudas y comentarios. Bueno, buenas tardes a todas. Encantado de poder un poco transmitiros mis inquietudes con el tema de la gestión de las excretas y la orina, una de mis pasiones, entre otras. Un poco lo que ha dicho, que cualquier intervención que necesitéis hacer para una puntualización, preguntarme, aclarar alguna cosa, aportar, encantado. Es decir, más que una clase de magistral de intentar explicaros todo lo que he aprendido al respecto, siempre es un foro abierto a que transmitamos un poco nuestras experiencias, tanto las positivas como las negativas, porque así es una forma de retroalimentarnos unos a otros. Y sobre todo, ya que el tema de la gestión de las excretas y de la orina es un tema un poco que estamos todavía en un proceso de consolidación. Venimos de una inercia de consumo de agua y de sistemas con agua muy grande, generando cloacales. Pues bueno, vamos a ver si entre todos podemos cambiar esa dinámica. Quedamos que vamos a tener solo aguas grises, que como bien habéis comentado, vamos a tener una serie de talleres para hacer optimización en su gestión, y aquí nos vamos a centrar en la tarde de hoy de hablar qué podemos hacer con las excretas y con la orina. Mi visión es hacerlas juntas,
quiero decir, separadas. Voy a dar paso a la presentación para poder tener un hilo, porque si no luego yo me voy despistando. Entonces, os presento a ver, voy a pasar, a ver si me sale bien. A ver por qué no me deja ventana, toda la pantalla. Toda la pantalla, vale. Compartir. El que va lento, se ve que tengo una señal un poco corta. Ahí está. Se ve ahora toda la pantalla, ¿no? Pues ahora pasamos y venimos aquí. Ahora me confirmáis que se ve la primera pantalla. Sí. Vale, perfecto. Bueno, ante todo, un poco los principios de lo que sería la cultura regenerativa, la permacultura, que son las palabras casi como clave que nos están rondando a todos. Lo que buscamos siempre es poder tener un sistemas cerrados que tengan una buena autorregulación, que podamos retroalimentar nuestros sistemas, que sea fácil que nosotros podamos hacer todo el proceso de entrada y salida de insumos y, ante todo, facilitar el que tengamos una gran resiliencia en los proyectos de autoconstrucción propia o lo que vamos a construir para los demás. Son temas que pueden llevar a mucho desarrollo, que cualquier aportación que queráis hacer al respecto, genial. Entonces, a ver si pasa la página. Vale. El sistema de los pozos negros, cámaras sépticas, las aguas cloacales, más o menos todos ya conocéis los problemas que hay. Es decir, siempre incido en que lo que hemos conseguido es que, en vez de tener un proceso que se desarrolla en superficie, donde hay microorganismos que se han especializado durante los últimos miles y miles de años en procesar la materia orgánica, nos empeñamos en mandarlo en un circuito de agua a las capas freáticas subterráneas o las superficiales, donde no hay microorganismos especializados y preparados para poder metabolizar, digerir y transformar de una forma correcta y lógica toda la mierda que generamos. Con lo cual, lo que estamos haciendo es un colapso de nuestras napas freáticas, los ríos, los lagos y los mares. Los deltas de los ríos ya es algo desastroso. Pero bueno, no es el tema que nos toca. Luego, aparte de contaminar, es el desperdicio que hacemos de un agua que, en caso de que no la hayamos ensuciado, sería mucho más útil para otros fines. En algunos lugares, pues realmente el exceso de agua, pues dice, bueno, es que tengo agua de sobra, no pasa nada, no me voy a quedar sin agua. Pero en los contextos de trastorno climático que tenemos, el agua se convierte, pasa de ser un exceso a ser un fin, hay un medio que brilla por su ausencia. Entonces, cambiar estas dinámicas se ha convertido en una herramienta de resiliencia imprescindible. Luego, otro tema así muy importante. La orina y las heces son fuentes importantísimas de nutrientes, que con lo que os contaba antes, si lo echamos en el agua, generan complicaciones en los flujos del agua. Pero analicemos lo que aporta por volumen. Como podéis ver, el nitrógeno que aporta la orina es superior al de las heces. El fósforo, tiene más fósforo la orina que las propias heces, y el potasio también. Entonces, ¿dónde está el tesoro en nuestra gestión de residuos? Realmente es en la separación, para poder evitar el daño de patógenos y, sobre todo, convertir la orina en un excelente fertilizante. Aquí volvemos a insistir, las proporciones que hay de cada producto, y, como podéis ver, cuando lo hacemos con aguas negras, la tercera línea, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, al haberlo diluido en agua, disminuye, con lo cual tenemos mayor volumen de un agua sucia que tampoco nos aporta unos nutrientes en las proporciones que nos sería más útil si lo hacemos usando orina o heces compostadas. Con lo cual, luego la presentación os la pasaremos si queréis revisar cosas. Entonces, pues vamos al meollo, es decir, nosotros cosechamos, transportamos, almacenamos, nos alimentamos, buscamos una buena calidad de alimentos de origen ecológico, de proximidad,
hacemos un uso de ellos y generamos lo que son las orines y las heces, en las que si usamos un sistema tradicional lo perdemos, se convierte en un problema. Si entramos en el uso e implementación de sistemas de baños secos, pues bueno, ya podemos empezar a plantearnos que esos recursos se convierten en un material que va a mejorar el sistema de alimento, de fertilidad de nuestro suelo. Pero no sirve de cualquier forma. Hay un pilar fundamental, que es que tenemos que destruir los patógenos, cosa que en los sistemas tradicionales de aguas cloacales no se consigue. Es decir, es un desastre, es el peor sistema. Ya cuando empezamos a implementar baños secos, por muy mal que lo hagamos, ya será mejor que un sistema de aguas cloacales. Y luego es el objetivo, conseguir un fertilizante seguro que mejore nuestros suelos, que nos permita volver a reintroducir esos fertilizantes que hemos consumido, que hemos gastado produciendo alimentos, volverlos a introducir en nuestro sistema. Es decir, un ciclo continuo armonioso en la medida de lo que podamos generar en nuestro entorno. Luego, por un tema que a todos nos preocupa, ¿qué pasa con los virus, los parásitos? Los parásitos son los protozoos, amebas y todas estas cosas, que es un vector de contaminación de las aguas cloacales. Cuando nosotros almacenamos la orina, insisto, es decir, siempre hago mucho hincapié en la orina, porque es donde vamos a tener más volumen. Es decir, luego ya os daré estadísticas de volúmenes y tal, pero siempre generaremos más orina que excretas compostadas. Entonces, cuando estamos en temperaturas de almacenamiento bajas y tiempos cortos, hay una posible supervivencia de lo que serían virus, bacterias, protozoos que pueden contaminar nuestros alimentos y forrajes que serán procesados por los animales o luego para elaborar comida. Cuando a bajas temperaturas aumentamos los tiempos, vamos reduciendo lo que son parásitos, pero sigue manteniéndose la capacidad de que haya algún virus y alguna bacteria. Luego, cuando ya el proceso de almacenamiento es en temperaturas elevadas, aquí en España es mucho más fácil, que la temperatura media siempre es más alta, pero siempre podemos recurrir a tener depósitos estancos, nunca que tengan renovación de aire, donde estamos almacenando la orina diluida con agua, que cojan temperatura, ya sea porque están pintados de negro, porque están en una buena exposición al sol, y entonces ya ahí, a partir del mes hasta llegar a 6 meses, prácticamente esa maduración, ese proceso de conservación de la orina hace que desaparezca todos los parásitos y virus y bacterias que podían haber por contaminación genital, no porque la orina venga ya contaminada. La orina es inerte, pero la podemos contaminar nosotros cuando orinamos en nuestras partes genitales. Entonces, luego, ya una vez macerada, dejada reposar, podemos usarla sin ningún problema en cualquier tipo de cultivo de boca, lechugas, frutas, tomates. Lo único que sí que hay que hacer un cálculo previo de qué proporción de nitrógeno vamos a aportar, si la planta quiere tanto nitrógeno o no y si necesita tanto fósforo o potasa. Es decir, que tenemos que hacer una administración lo más adecuada posible. Nosotros lo que siempre recomendamos es esa orina que tenemos almacenada, para no tener que trajinar a base de cubos, regaderas, que siempre va a haber una transformación de la urea en amoníaco volátil y nos va a oler, es montar abonadoras. Sistemas como lo que hacen los agricultores con los sistemas de abonadoras que tienen. Un sistema Venturi, nuestro sistema de riego por goteo, tenemos nuestras llaves de cerrar el caudal principal, obligarlo a pasar por el Venturi y entonces ya aspiramos la proporción que nosotros consideremos idónea para el tipo de cultivo que vamos a regar por goteo, pues absorbemos esa orina que hemos almacenado diluida en agua y podemos hacer proporciones de 1,10, 1,20, 1,25, 1,50, 1,100,
ahí ya tenemos que hacer nuestras propias tablas y saber las características que ya previo que tiene el suelo y qué otro tipo de abonos hemos puesto. No sé si tenéis alguna pregunta respecto a esto de la maduración y el reposo de la orina. ¿No? Pues seguimos. Entonces, vamos a hablar un poco, ya que ya tenemos claro cuál es el objetivo de conseguir una serie de fertilizantes, cómo podemos montar nuestros sistemas de baño seco. El más básico y esencial, pues hacemos un buen agujero, montamos una caseta encima, empezamos a usarlo, combinándolo. Aquí lo idóneo no es tirar paja serrín, es coger compost de bosque que ya tiene todos los microorganismos preparados para la transformación orgánica, y entonces en vez de echar serrín o paja, lo que tenemos es un buen cubo de compost de bosque. Y vamos tapando. Lo llenamos, cerramos, plantamos un árbol y al siguiente agujero. Esto está bien cuando uno tiene mucho terreno. Pero si tienes una parcela de 2.000 o 3.000 metros, pues rápidamente este sistema se ve abocado al agotamiento del espacio vital. Y también si representa que hay mucho flujo de personas en la casa. Entonces, este es excelente, pero nos limita bastante. Luego ya tenemos lo que sería el de doble cámara, bien hecho, de construcción, de obra, en el que como podéis ver, aquí se ha reflejado que no está separado la orina de las heces. El sistema funciona si nos separamos, pero la manipulación final siempre será mucho más desagradable y molesta porque los procesos de oxidación, compostación, transformación han tendido a ir a procesos anaeróbicos y en una alta presencia de urea que se volatiliza en forma de amoníaco volátil, que arrastra parte de las moléculas grasas de la descomposición de las excretas y es los famosos sistemas que a todos en algún momento habremos experimentado porque los hemos hecho o los hemos usado y son bastante intensos en sus olores. No es grave, lo más un poco desagradable es cuando hay que vaciar la cámara, que aunque la hayamos dejado un tiempo reposando, siempre queda parte del material sin transformar y tenemos que trasladarlo para poder transformarlo en otro sitio. Importante, en el centro veréis tubo de ventilación. Es un constante que tenemos que prever y implementar para hacer cualquier tipo de baño seco. Es decir, lo que no podemos permitirnos es que el inodoro se convierta en la chimenea por la que sale el olor de la transformación orgánica que está habiendo. No, nos interesa que siempre haya una ventilación forzada hacia una parte alta para que esa nube de olor de transformación se pueda difuminar en un espacio no habitado. Si no montamos un sistema de ventilación, habrá olores por todos los lados. Y aquí tenemos uno de los sistemas que en los años 60, 70, 80 fue como un referente clave en toda Europa y Estados Unidos, que fue el sistema Clivus Multum, que es una cámara, un tubo de ventilación, una cámara con un par de accesos. Aquí lo veremos un poquito mejor. No son fotos muy buenas, pero creo que la mayoría habréis oído hablar de este tipo de sistema. Está en pendiente, no se separaba, llegaba a la orina, los lixiviados iban a la parte de abajo, que de alguna forma los extraíamos por bombeo, por bandeja, por cubos, y luego el compost se iba transformando y, llegado un momento dado, se sacaba. Es un sistema bastante propenso a tener insectos. Bueno, en general, todos los sistemas de compostación es una delicatessen para un montón de insectos. Es un vector que tenemos que tener en cuenta que nuestras excretas siempre va a ser el paraíso, el prometido para un montón de insectos. Con lo cual, hay que prever por dónde pueden entrar, cómo hacemos barreras, por la ventilación, las compuertas, las fisuras, que nosotros vamos a introducir insectos, pero tenemos que evitar que lleguen los que vuelan, porque sería un vector de contaminación cruzada.
insectos que están en nuestras cámaras de descomposición y vuelan van a llevar contaminación cruzada a otros lugares. Entonces, hay que, pues eso, tener un cuidado extremo para que no se produzca. Bueno, vamos a seguir al siguiente. Quiero mostraros uno que conocí hace poco. Es un ejemplo de un señor español ubicado en Alemania que tiene una empresa dedicada a gestión de pluviales, pero como motivación personal quiso desarrollar un sistema de baño seco. Es un baño seco que está pensado para lugares tropicales, con mucho sol. Ves cómo tiene ventilación, el inodoro ahí, ahora paso a la siguiente, y es una especie de carrusel, separa la orina, tiene una especie de carrusel en el que se va cayendo la deposición, esa ventana va orientada al sur, con lo cual con la tubería negra va generando que va desecando las excretas y lo que hace es una destrinación. Y entonces eso también sirve como barrera para neutralizar patógenos. Esto lo están instalando en cantidad en Brasil, porque es donde lo están fabricando ahora. Este es otro sistema de carros que trae una compañera nuestra dedicada al tema de baños secos, que son los finlandeses, que han desarrollado muchas estrategias, y es un carrito que tú puedes ir cambiando, montas un inodoro arriba, le montas un sistema de ventilación y puedes ir cambiando los carros a medida que se llenan. Puedes usarlos separando orina o sin separar orina. Si no separamos, el material siempre va a necesitar una gestión diferente, así hemos separado. Y bueno, esto es en principio un diseño básico de un sistema en el que ha derivado el Permapreta o el que todos intentamos en un momento dado construir. No sé si antes de que empiece a hablar de Permapreta, que es el sistema que nosotros hemos diseñado, os gustaría comentar alguna cosa. Puedo salir de la presentación, aportar algo respecto al hilo conductor de todo lo que he dicho hasta ahora. Yo sí quería preguntar algo. Adelante. ¿Cómo te llamas? Yo soy Rafaela. Espera, voy a dejar de compartir un momento y volvemos luego. Venga. Es una pregunta muy sencilla. En el caso del sistema, vamos a decir más primitivo, que es el simple abrir un hueco en el suelo y todo, a nivel como tenemos que tener en cuenta si tenemos un nivel freático más, ¿no? El nivel freático del espacio. Si tienes no es en cualquier sitio que podemos hacer este sistema, ¿no? Si hay un nivel freático muy cercano a la superficie, ese sistema va a contaminar las aguas. Venga, es la pregunta, solo para estar... Muy buena puntualización, sí, pero ese es un inciso que hay que tener muy en cuenta también a la hora de desarrollar cuál sistema de cámaras o de cubos, por ejemplo, en el caso del Permapreta nos pasa, si hay un nivel freático alto, hay que pensar que todo lo que pongamos enterrado va a tender a ser una barca que va a flotar, entonces, o nos va a inundar lo que hagamos. Con lo cual, ese es un tema a tener en cuenta. Cuando hay nivel freático alto, lo que hay que hacer es subir. Es como cuando construimos una casa en una zona inundable. ¿Qué hacemos? Pilastras y entonces ya nos vamos hacia arriba. Venga, ok. Gracias. Era esto. Sebi, una cosa. Las cámaras de compostaje por lo general deberían ser estancas, ¿no? Que no vertieran lixiviados al subsuelo, ¿no? Sí. Tener previsto cómo podemos recoger esos lixiviados para poder luego acabar de transformarlos y reutilizarlos como fertilizante. Si ha habido un buen aporte de microorganismos, de insectos, transformadores de la materia orgánica, los lixiviados que se producen no tienen coler. Si los lixiviados que salen del sistema que nosotros hayamos construido es maloliente, algo estamos haciendo mal. Es decir, o nos falla la renovación del aire o no estamos aportando microorganismos
estamos aportando demasiados líquidos, es un sistema demasiado anaeróbico, falta oxígeno, y entonces ahí empieza a producirse cosas, putrefacciones, fermentaciones, que lo único que nos puede provocar son, aparte de las molestias, nos puede provocar enfermedades, diarreas. Entonces hay que controlar. Una duda breve, no sé si hay tiempo. A ver, vale, voy. He estado comentando, estamos justo ahora para poner un baño seco en casa y comentando con un geólogo que hace por aquí trabajos así, me comentaba que ha tenido dificultades con varios clientes a la hora de que se queda, si hay separación de orina y excreta, que al quedarse demasiado seco no termina de compostar bien y posibles rejas o así que haya hacen que se atasque pues eso, la lógica de que el humus caiga debajo y que luego se pueda sacar y tal. Sobre todo Sí, por el hecho de que la extracción de aire lo seca todo mucho y que él ha probado en soluciones suyas en no separar solo con la intención de que se facilite el compostaje y aportar mucho más micronutriente para que el resultado final sea que no se atasque, que no se seque demasiado y tal. Sin más, a ver qué... Sí, ahí la solución que por la experiencia veo como mucho más útil es hacemos preparados de microorganismos activos, ya sea porque los obtenemos de lixiviados de compostaje de restos orgánicos, no de excretas, de restos orgánicos de comida, de estiércoles. Aparte aportamos microorganismos comerciales o microorganismos que nosotros capturamos en el bosque y entonces humedecemos de forma intensa. Es decir, tenemos que encontrar el equilibrio entre la renovación de aire y el aporte de microorganismos. Y entonces nosotros compostamos, sobre todo porque la combinación de renovación de aire y orina es amoníaco volátil. Perdemos la urea. La urea la convertimos todo en amoníaco. Y el amoníaco es uno de los gases de efecto invernadero que no nos interesa aportarlo a la atmósfera, sino nos interesa fijarlo en el suelo. Entonces, funcionales, es decir, hacer la mezcla con la orina, es decir, que la misma humedad de la orina aumente el grado de humedad del compostaje. Pero vamos a tener un material que va a oler más y no vamos a poder, el fertilizante que representa la orina, el fósforo, la potasa y la urea, usarlo para huerto, porque en el momento que tengamos excretas, lo más lógico y razonable, salvo que estemos en un estado de colapso total civilizatorio, que usaremos la mierda y lo que haga falta para producir comida, pero no llegando a ese extremo, no introducir las excretas en el circuito del huerto. Las excretas transformadas las usamos para los árboles frutales o para setos. Y la orina, como la hemos gestionado aparte, la usamos como un valor fertilizante de muy buena calidad para nuestro huerto. Vale, perfecto. No sé si he resuelto un poco la duda. Sí, perfecto. Es decir, que no hay que tener miedo a humedecer el compost. Es más, a nosotros nos está pasando, mucha gente es como demasiado parca a la hora de humedecer el sistema de compostaje dentro del permapreta. Es decir, les tenemos que insistir, moja. No pasa nada si se generan lixiviados, porque con esa gestión de lixiviados, fruto de echar nosotros una cantidad generosa de agua con microorganismos, ese lixiviado es un fertilizante y no huele mal. Tú lo coges y luego se lo echas a un árbol. Y el proceso de llevarlo y acarrearlo y tirarlo no es desagradable porque no huele nada. Si introduces y tienes lixiviados de orina mezclada con caca, sí que va a oler. Perfecto. Gracias. ¿Alguna pregunta más al respecto de estos procesos, de los sistemas tradicionales? Si habéis tenido experiencia ya con alguno, tenéis baños, ¿qué es lo que si estáis contentos, cómo se os ha quedado? Siempre es interesante. Si no, al final del todo, pues pasamos a esa parte.
Si no hay nada, continúo con la presentación y voy a hablaros pues de la solución que nosotros hemos desarrollado, que son el sistema Permapreta, que está en continua transformación e innovación también. A ver, en este caso el ordenador. Creo que sí. A ver. Ahora me confirmáis que veis la pantalla. ¿Me veis? ¿Comparto bien? Sí, sí que se ve. Vale. Sí. Vale. Pues bueno, esto es el esquema básico de lo que sería un cajón, que lo habéis podido hacer vosotros. Una cámara que cae abajo. En esta no se ha puesto ni ventilación ni nada, orín, pero esto sería algo muy sencillo. El cubo puede ir dentro también del mismo cajón y yo todas las mañanas lo saco y lo llevo a un compostero que tengo externo, ¿sabes? Y no hace falta ahí de poner un sistema de ventilación. Simplemente usar serrín. Ahora he estado probando en estos últimos meses, en vez de usar serrín para poder desarrollar un compostaje acelerado en cajones, en vez de usar paja, que no llega a poder, como dijéramos, cuando usas un cubo, eliminar la olor. Y si usas serrín, genera un producto de largo proceso de transformación con lombrices, porque el serrín es madera lignificada y necesita un proceso de muchas semanas o varios meses de que lo ataquen los microorganismos para que luego puedan transformarlo en lombrices o cochinillas o coleómbolos, una serie escarabajos, es decir, tarda mucho. En cambio, por ejemplo, hemos hecho la prueba a usar turba para tapar las excretas dentro de un cubo y funciona muy bien. Elimina el olor y luego cuando lo echas en el compostero donde van a estar las lombrices, es decir, que puede ser una cuba Permapreta o un compostero que os habéis hecho exterior bien hermético para que no entren moscas, ni salgan moscas, ni polillas, ni nada de eso, y el proceso en el que es atacado todo ese conjunto de turba con caca, pues las lombrices y los coleómbolos y las cochinillas le atacan mucho más rápido, con lo cual consigues un producto final muy bueno, de buena calidad, para poder usarlo luego a los árboles. Como os he comentado, no conviene usar, a salvo que sea para ti, para tu consumo. Y, por ejemplo, yo para las solanáceas, que muchas veces entierro estiércol de oveja, de cabra, de gallina, de caballo. Bueno, el de caballo es más para usar más superficial, pero estiércoles muy fuertes, muy potentes, haces un agujero, lo entierras y luego ya pones la planta encima. En ese caso, no le veo ningún problema a usar compost de excretas nuestro ya completamente transformado, que no esté fresco. Vale. Entonces, bueno, Permapreta es un proyecto que nació hace una serie de años, fruto de lo que es el concepto de permacultura en Argentina. Empezaron a desarrollar una serie de experiencias previas y la idea fue conseguir una cuba, aquí podéis ver que es el modelo de cuba que estamos fabricando aquí, en el que podemos tener dos zonas. Una zona elevada, que es la parte de arriba, superior a lo que es la tolva, donde tenemos una rejilla que sirve de soporte a la materia que se está transformando, que viene del inodoro separador que tenemos arriba. Y tenemos un sistema de ventilación y de acceso a la parte baja. Esto se puede enterrar o se puede instalar en altura, con lo cual tendremos siempre acceso desde arriba y si está enterrado solo accederemos desde arriba y si está en altura le podemos abrir con puertas para acceder por las paredes laterales tanto de la cuba, la parte de compostaje o la parte de donde llega el material compostado, que es la cuba. Aquí veis dos rejillas. Al final, la experiencia nos ha hecho que descartemos esa primera
rejilla hemos visto que no añade eficiencia, al revés, le ha restado, nos ha obligado a que haya que hacer un poco más de manipulación y ahora estamos también trabajando en hacer un cambio de rejilla, una rejilla que en vez de tener sistemas así rectangulares van a ser redondos de acero inoxidable. Vale, voy a enseñar. Esta es la idea básica, un diseño bonito en 3D, ventilación, un inodoro de porcelana que hemos diseñado y fabricamos en Portugal, que es de porcelana clásica, y la cuba. Y esto sería un sistema enterrado. Aquí tenéis unas visiones. Ya le hemos conseguido con esta presentación de un producto trabajado con la loza, que es lo que conocemos todo, con un sistema de ventilación forzada, nunca huele, y un sistema donde podemos hacer la transformación de las excretas, pudiendo controlar bien qué bichos entran y salen. Ahora os explicaré las soluciones contra los qué bichos ponemos y qué bichos neutralizamos. ¿Sabes? Aquí son unas fotos antiguas de una feria. Vamos. Bueno, hemos fabricado también un inodoro de polietileno, más ligero, más económico. Es el que usamos para hacer lo que sería poner un cubo dentro o poner una cámara más sencilla, más simple debajo. Aquí veis el dibujo. Aquí ves, en la foto central, nosotros podemos poner ahí un cubo de plástico de 15 litros con tapa, lo podemos poner ahí dentro. Y entonces cuando ya lo hemos llenado, que le hemos puesto lo que os comentaba de la turba, yo lo saco y lo llevo a un compostero externo. Fabricamos también una serie de tapas adrede, les ponemos una almohadilla ahí negra que veis para evitar en lo máximo posible el que puedan entrar insectos. Este es el diseño del inodoro de polietileno y de porcelana. Como ves, estos son nuestros croquis básicos en el que presentamos para poder hacer el molde para que nos lo fabricaran. Lo que apostamos fue por hacer un agujero central grande de 30 centímetros, porque vimos que muchas experiencias previas de inodoros de porcelana eran tubos muy estrechos, con lo cual se manchan más y genera una cierta incomodidad para poder manipular, echar microorganismos, airear lo que estamos compostando dentro de la cámara. Aquí tenéis las fotos del inodoro. Como veis, en la foto inferior izquierda hay un agujero que es donde conectamos un sistema una goma para poner un tubo por donde con un pulsador pondremos agua en el circuito de la orina. En la imagen de la derecha inferior veis que en la parte del separador de orina hay un pequeño agujero que veis por ahí por donde sale el agua, que hará un lavado de la orina que nosotros depositamos en el inodoro para que haya un buen arrastre, precipite menos sales por el camino, se nos colapsen menos nuestras tuberías, el sifón intermedio hasta el lugar depósito donde acumulamos, al echar un poco de agua, se llena de agua y entonces ya no tenemos ningún olor a amoníaco. Aquí tenéis una foto de cómo queda, le da, pues eso, hay un antes y un después. Aquí tenéis el esquema de lo que es un tubo de extracción de humus que me permite llegar al fondo, por el que también puedo extraer los lixiviados que se van a producir, sobre todo en las primeras etapas, que hay poco material que absorba, aportamos microorganismos, la propia humedad de nuestras excretas pues va a generar algo de lixiviados que lo sacamos por aspiración. El tipo en caso de que esté enterrado. Las aspiradoras son de este tipo Karcher, de estas que son tanto para sólidos y líquidos, que con una potencia de 1200, 1400 vatios aspiras esos líquidos y sólidos que se han ido precipitando dentro de la parte baja de la cuba sin problema. Si la instalación la hemos hecho en altura, ahí lo que hacemos es poner una serie de compuertas y un grifo para que pueda salir. Para poder sacarlo por abajo. Ya no hace falta acceder desde arriba.
Y el depósito de orina, aquí como podéis ver, es una idea de que es un depósito de orina pequeño, de 10, 15, 20 litros. No os aconsejo garrafas de 15, 20 litros, son muy pesadas. O hacéis garrafas pequeñas de 10 litros y las vais cambiando a menudo, o lo más recomendable sería, si no podéis poner un depósito grande cerca de la casa, es un depósito intermedio de unos 100, 150 litros con una bomba de aguas sucias que cuando se llena lo trasvasa automáticamente a un depósito grande que tendremos en otro sitio, que es el que convertiremos con abonadora. Bueno, así como detalles clave de cómo funciona el sistema, es decir, no echamos cal, no echamos ceniza, no usamos aserrín, solo el papel higiénico. Y puntualizo, muy importante, papel higiénico manchado. El papel higiénico que usamos sobre todo para secar las gotas de orina a los chicos y las mujeres que hacéis un rollito para secar las gotitas que han quedado, ese papel estamos aconsejando no echarlo, porque si nos genera mucho material de un alto volumen que tarda mucho tiempo a ser compostado, y encima por la característica de hacer varios pliegues de papel para poder secar bien, es un espacio que es perfecto para que aniden insectos voladores dentro, con lo cual solo echamos papel manchado de caca. El papel que usamos para la orina, tenemos un cubito al lado para tirarlo y ya lo llevamos a la basura, o lo compostamos o lo quemamos en otro sitio. Así evitamos generar una cantidad muy grande de volumen de excreta más serrín, ceniza y todo eso. El resultado más o menos medio que viene a quedar, la parte seca por persona año, vendrían a ser de 3 a 5, 4 o 5 litros de volumen de materia seca, compostada. Aquí dice 2 kilos, pero eso es una visión muy generosa de alguien que come poco. Normalmente, como echamos un poquito de más de materia orgánica para complementar, porque lo que estamos viendo es que aquí en Occidente, en España, tendemos a tener excretas más líquidas que sólidas. Entonces, tenemos que complementar con más cantidad de carbono para neutralizar ese exceso de agua, con lo cual generamos un poquito más de volumen. Y luego, el consumo de electricidad para el funcionamiento es mínimo, solo en la ventilación, que ahora os enseñaré. Bueno, aquí veis un esquema de lo que es la estructura. La cámara de compostaje nos interesa que esté lo más cerca posible del inodoro. Mucha gente veo que por comodidad, por circunstancias, que a veces la instalación ponen tubos largos y eso genera tubos que son muy difíciles de mantener limpios. Cuanto más distancia hay, más difícil es limpiar el tubo que comunica la cámara con el inodoro. Y también nos molesta a la hora de poder acceder al material que se está compostando, que de cuando en cuando nos interesa airearlo. Y luego, la clave de la eficiencia de nuestro sistema ha sido desarrollar sistemas de extractores de aire híbridos para aprovechar el viento como energía cinética que nos mueve y hace extracción con un sombrero extractor, y un motor que ponemos dentro que se activa cuando no hay viento. Es decir, cuando hay viento gira solo, y cuando deja de haber viento tenemos instalados sombreros con mecanismos que lo que hace es que se ponga a funcionar el giro. Estos son nuestros primeros prototipos que iban con imanes y con una bobina y con un sensor de detector magnético, que estuvieron funcionando muy bien, siguen funcionando bien, pero son muy vulnerables a tormentas, a las cargas electrostáticas de las tormentas eléctricas, con lo cual en algunos lugares era un desastre, no podíamos, había que repararlos muchas veces. Entonces hemos pasado a unos sistemas que conseguimos localizar una empresa en Polonia que los fabrica, con un motor Bushel sin escobillas,
con un consumo mínimo, igualado al mismo consumo que teníamos nosotros con nuestro sistema de imanes, solo 3 vatios. Con lo cual, si hay viento no consume nada y si no hay viento el consumo es prácticamente anecdótico. Cualquier sistema, por muy aislado que tengamos, con unas pocas placas podemos producir. ¿Qué ocurre? Que si montamos un sistema que está muy aislado de la vivienda y no queremos llevar cables porque es un baño seco que hemos montado en medio del campo, lo que tenemos esta solución que es con un panel. Si hay viento, gira con el panel y con el sol. Y cuando se nubla, cuando no hay viento, funciona. El problema es que una noche calmada sin sol y bueno, las noches siempre son sin sol. Una noche sin viento no va a funcionar, pero como es un sistema que hemos montado de baño seco al exterior, que no está dentro de una vivienda, pues la verdad es que tampoco es un problema grave. Lo que no haríamos sería instalarlo dentro de una casa, porque por la noche, una noche cálida en verano sin viento, pues el tubo del inodoro que comunica con la cuba se podría convertir en una chimenea de ventilación y que nos metiera olores en la casa. Solo lo recomendamos para el exterior. Y esta es una solución más económica. Un ventilador axial de los tipos que se utilizan para refrigerar torres de ordenadores, a los que se les ha acoplado un adaptador para tubos de 100 y les ponemos un regulador para poder regular el caudal. Quería deciros, el sistema de ventilador que os decía, también tenemos un regulador de potencia. Yendo al hilo de lo que me comentabais, que seca demasiado, yo ajusto, dependiendo la humedad media del aire que tengamos, pero a lo mejor me interesa en verano bajarle la potencia, en invierno que hay más humedad aumentarla, modificar la cantidad de litros que muevo a través del sistema Permapreta de la cuba. Entonces, nada, estamos, en principio esto es un poco parafernalia de palabras explicando lo maravilloso que es el sistema. Voy a pasar rápidamente a mostraros lo que son los componentes básicos. Bueno, esto era un sistema, lo que me interesa es lo que hay bajo. Los microorganismos, bocashi, carbón pirólico, un pulverizador, sistemas de limpiadores concentrados a base de aceites esenciales, limón. No hace falta recurrir a sistemas biocidas como la lejía o el amoníaco, sino limpiar con vinagre, bicarbonato, limón, estos productos limpiadores, y mantenemos una higiene perfecta de nuestros sistemas. Aquí vais viendo, voy a enseñaros una serie de fotos porque yo veo que que queda muy poco tiempo para las preguntas, una serie de fotos de cómo se instalan, soluciones, de sistemas de ventilación, cómo quedan en un baño en la casa, el pulsador, cómo se ve desde arriba. Como os he dicho, este sistema de rejilla ya se ha eliminado. Muy importante, la foto esta la tengo aquí porque está muy claro que montamos un sistema cuando va enterrado de soporte de maderas para que cuando echamos arena o tierra a los lados no se nos deforme la cuba. Luego ponemos una selladora para poder poner la tapa, atornillarla y que quede una junta de estanqueidad. Esto es la primera instalación que hicimos ahí en Arquiteria, en Castellón, y esto es como quedó el proceso. Aquí instalamos por primera vez, este lugar se ha transformado un montón, ha tenido muchos procesos de evolución. ¿Ves? Como lo que os decía, en altura me permite instalar ahí un grifo y una compuerta. Esta es una casa de balas de paja, tal. Esto es otro sistema. Aquí también, otro sistema de poner los contrafuertes para que no se deforme las paredes de la cuba. Y bueno, y ya como luego ya os mandaremos, salgo de aquí, no sé si me quedan más fotos, no, ya creo que nos quedan 10 minutos por si queréis que hagamos alguna pregunta. El tema podría dar a muchas conversaciones, muchos más temas. Os paso el testigo. Sí, Carlos tiene una pregunta.
Sí, Hola, tengo una Carlos. pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Tengo una pregunta y la verdad es que la turba Se te pierde. se fue. La turba se encuentra en jardinerías, ¿no? Sí, Sí, jardinerías, ¿no? sí, En sí. lugares especializados como un abono, ¿no? Sí, sí. Hay sacos de todos los tamaños. Hay que ir con cuidado porque, a ver, es turba, lo que es... a ver, la turba es un recurso no renovable. Es decir, son minas de turberas geológicas. Entonces, yo lo recomiendo para cuando estamos con cubos en un interior. Para un permapreta montado, yo lo que hago es picar paja. Pico paja porque la paja, si no, la paja entera es demasiado celulosa dura. Entonces, un poco picadita para tapar. Bueno, el proceso como que recomendamos en los baños secos es, antes de hacer la deposición, yo echo un puñado de paja picada. Hago la deposición y luego le echo un preparado que es paja picada con carbón pirólico, microorganismos y bocashi, que vendría a ser como si intentando emular lo que hace un animal en el campo. Caga sobre vegetación, o nosotros mismos cuando estamos por ahí de indígenas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tú haces la deposición en el suelo, rápidamente, no hace falta que nadie la tapa. Ya viene el polvo, el aire, empieza a traer todos los microorganismos. Y nosotros lo hacemos de forma pulverizando y echándole un puñadito encima de lo que sería, le inoculamos los actores que hace falta para que el proceso de transformación orgánica empiece lo antes posible y sea lo más rápido. Y la turba, pues bien, es como un recurso para no tener que usar serrín. Vale, creo que se ha quedado colgado, Carlos, ahí, la imagen. Bueno, ¿Alguna pregunta más? Sí, Juan tiene alguna pregunta también. Sí, para el caso de que vaya a instalarse en un forjado sanitario con Cupolex, o sea, o con una cámara de aire y tal, o sea, ¿habría que dejar la tapa del depósito a ras con el forjado sanitario o iría debajo y se abre un agujero de acceso? La tapa al ras, pero siempre dejando por lo menos de 5 a 10 centímetros para que pase la tubería de la orina. O sea, a ras hacia arriba del forjado sanitario. Sí, entre del el hormigón de forjado compresión. sanitario y la tapa de la cuba, tú vas a necesitar mínimo 5 centímetros para que, porque el tubo de la orina sale del inodoro y sale hacia abajo. Y entonces por ahí vas a tener una tubería que vas a necesitar poder pasar por algún sitio. Si la incorporas por dentro de ese forjado, ya podrías arrimar la tapa hasta arriba. Pero si baja a través del forjado, necesitas un espacio para que pueda pasar la tubería. Entonces la tapa de arriba de la cuba de permapreta tiene que ir 5 centímetros debajo de la capa de encima del Cupolex. De la parte inferior del forjado sanitario. Perfecto. Ok. Pues me voy a acabar. Aquí hay unas preguntas de Juan José Chamosa Contreras que van un poco más atrás en la presentación porque veo que se refiere a los... Espera. Sí, lo tienes en el chat. Para la construcción de las cámaras, ¿con qué material de construcción se puede hacer? ¿Qué material recomiendan? Y vale, pues mira, material puedes usar siempre, a ver, lo más económico siempre es usar los materiales que tienes más cerca. Si puedes hacerla de obra, madera, es decir, recursos, el tema está que tienes que conseguir un cierto nivel de estanqueidad. Pero puedes usar cualquier material que tengas cerca, ladrillos, bloques de cemento, cubas de polietileno, bidones de plástico azul. Es decir, a la hora de hacer una cámara de compostaje, cualquier solución es buena. Siempre que consigas poder recoger bien los lixiviados,
conseguir estanqueidad y poder introducir un sistema de ventilación forzada. Y yo he visto gente que hace cosas verdaderamente divinas y otros que hacen verdaderos desastres, que lo importante no es el material, es cómo voy a montar la estructura para que el proceso orgánico que se va a dar dentro vaya a favor de que no me dé trabajo y no me genere molestias. Nosotros hemos usado el polietileno porque nos parecía que era el más fácil de conseguir en el tejido industrial que tenemos aquí para poder fabricar los moldes y un material relativamente económico. Descartamos la fibra de vidrio, indudablemente, no nos gusta, pero podéis hacerlo de obra. Y la orientación de la puerta para reiterar los envases de la cámara hacia el sur. Hacia el sur yo siempre pondría lo que es el tubo de ventilación, pintado de negro. Y no es mala idea que si es una cámara, como va a haber un proceso, por lo que habíamos visto antes, que la temperatura mejora el proceso de transformación, que si es una cámara de obra, imaginemos que hemos puesto una puerta de chapa de metal pintada de negro, pues si esa parte está orientada al sur, mejoraremos el proceso de generar calor que por la chimenea subirá hacia arriba, aumentaremos la temperatura de la cámara, con lo cual podrán sobrevivir y controlarlo en verano a ver si el calor puede ser excesivo. En invierno no. En invierno lo que hay que cuidar es que no haya congelación. No sé si hay alguna pregunta más. A ver, dice, perfecto, yo que he trabajado en la albañilería, actualmente trabajo en un almacén de madera. El tema de madera, tienes que tratar la madera para poder hacerla más resistente al agua y, es decir, nutrirla, que te durará menos que un envase de plástico y menos que un envase de obra, pero en el momento que cumpla su ciclo de vida, lo puedes volver a transformar, o lo quemas o lo compostas. Pero es eso, que es importante que puedas impermeabilizar la parte para recoger los lixiviados y que no se te calen bajo y que no entren bichos. Sí, a ver, nosotros hemos practicado ya diferentes sistemas. Tenemos en nuestras instalaciones diferentes sistemas más simples de recoger cubos, de cambiar cubos, y tenemos permapreta de alta gama. Pero sí, por una parte, tenemos que ratificar el tema de la separación como clave. Por otra parte, que eso ya lo hemos comentado en otros foros, hay que tener muy en cuenta la capacidad, la posibilidad de limpieza y mantenimiento. Siempre parece todo muy sencillo y nos acostumbramos o muchas veces pensamos en el cubo sencillo que podemos usar un fin de semana en un taller, en un sitio en el campo y tal. Pero pasando un tiempo ya empieza la acumulación de suciedad, insectos, telarañas. Los materiales que utilizamos, muchas veces vemos soluciones de separación con embudos hechos con una botella cortada, con tal, todo eso en muy poco tiempo se empieza a deteriorar y se convierte en acumulador de suciedad, de partículas incómodas, de bichos, de cosas difíciles de limpiar. ¿Y qué ocurre? Que para muchos que intentamos que nuestros conocidos, nuestras visitas, nuestros familiares entiendan lo que estamos haciendo, se sientan bien cuando nos vienen a visitar, no les provoque rechazo el uso de estas instalaciones, y si no hay una posibilidad de mantenimiento, de limpieza, aparte de las consecuencias que puede tener, va a ser contraproducente la propuesta. Uno de los sistemas que tenemos, por ejemplo, sencillo, se basa en el uso de contenedores plásticos de 50 litros, o sea, medianamente bastante grandes, tienen bastante, pero tenemos una cantidad
una docena, y se pueden ir cambiando. A medida que se rellenan, se sacan, se dejan durante un tiempo y se vacían a los 3 meses, a los 5 meses, a los 6 meses, y generalmente no hay ningún tipo de problema. Y podemos así tener un mantenimiento bastante seguido, con separación, con ventilación. La ventilación también es clave y la estanqueidad del sistema. Pero son una serie de cosas. El uso de la madera es complicado porque la madera, claro, son superficies rugosas, absorbentes, que nos va a costar una limpieza. La cámara en sí misma, bueno, puede ser de madera, pero luego cuando queremos hacer una extracción vamos a ir dejando restos. Entonces, según el tamaño y el uso, sería mejor algo de obra que fuera fácilmente limpiable en un momento determinado, porque llega un momento que puede haber una acumulación tal que llega a una época del año donde hay mucho calor, donde ya se han acumulado olores, que debemos hacer una limpieza básica y vaciarlo todo y ventilarlo, y con madera puede que se complique el tema, ¿no? Al final nosotros nos hemos decantado también por el uso del permapreta, y así lo recomendamos también a los promotores con que trabajamos en la construcción, y hemos instalado varios sistemas, por toda esta cantidad de componentes que nos facilitan el mantenimiento y la gestión, ¿no? Y que fundamental en todo esto es el cambio de mentalidad, o entender ciertas cosas que funcionan diferentes. Empezando por cerrar la tapa. O sea, es una lucha constante que tenemos, por ejemplo, en talleres donde hay váteres secos, que la gente sale y deja la tapa abierta y vuelve a dejar la tapa abierta, ¿no? La costumbre que entre masculina y de piso, de dejar siempre la tapa abierta, que lo que genera es, claro, olores, moscas y de todo. En el váter seco es básico y fundamental cerrar siempre la tapa. Pero bueno, eso es algo, no sé si se podría hacer, Josebi, tipo con las puertas con brazo hidráulico, ¿no? Que cuando uno se levanta, sí, la tapa se cierra sola o algo así. Estamos trabajando en una tapa de cierre, que cierre, pero claro, el tema está que si la dejas abierta, se queda abierta. Claro, están las tapas de cierre suave por su propio peso, pero yo tengo que dar un impulso. Y lo que veo siempre es que la gente se levanta y deja la tapa abierta y ya está. Eso es una cosa, pero bueno, eso es una cosa cultural. Luego, el general, ¿no? Por ejemplo, si no tenemos un flujo de agua que tiene un permapreta, digamos, estándar que instalamos en una vivienda, poder tener un fluxor de mano de estos, flux, para siempre echar un poquito de agua, quizás un poquito de agua con vinagre o lo que sea, para dar un mantenimiento al embudo de separación de orinas. O sea, crear una serie de costumbres en la gestión de limpieza, de mover con una espiral de compostaje para airear un poco el material. Pero bueno, si nos acostumbramos y desarrollamos un sistema de estas cosas, funciona perfectamente, ¿no? Sí, sensores de proximidad, bueno, sí, claro, algo así se puede hacer, ¿no? Sí, este tipo de cosas. Alarma. Pero bueno. Cuando salgan del baño y no hayan bajado la tapa, una sirena. Sí. Muy bien, sí. Respecto a lo que dice Juan José de la orientación de la puerta, porque lo he visto en algún caso, cuidado con los vientos dominantes también, ¿eh? Porque he visto algunas cámaras de compostaje con la puerta hacia los vientos dominantes, y un día de viento, eso, la casa no empieza a rebufar el aire dentro de la casa y no es agradable. Creo que es una cosa a tener en cuenta. Sí. Y bueno, el tema de los insectos es peliagudo. Sí. Porque, claro, es difícil, no se controla rápidamente. Nosotros utilizamos muchas veces ya estamos utilizando como sistema de humectación, por lo que comentó Juan también antes, porque también nos percatamos del tema del exceso de sequedad, ¿no? Por la ventilación forzada. Empezamos a aplicar humedad, agua, y después estamos aplicando agua con aceite de neem y con jabón, un poco para mitigar la proliferación de polillas muchas veces, ¿no? Varía un poco con la época. Probablemente muchas veces podemos introducir polillas con la paja, no sabemos muy bien, y es difícil de controlar, ¿no? Hay que mover bastante, hay que esperar, a veces aumentamos
la presión de la ventilación, a ver si le hacemos la vida imposible a algún bichito de estos. Pero bueno, durante algunas épocas puede ser incómodo. Bueno, intentamos controlarlo. Nos puede pasar también en la alacena o nos puede pasar en el armario de la ropa. No es algo, porque a veces nos alargamos demasiado con esto, pero bueno, nos pasa en otras cuestiones de la casa también y tenemos que buscar la solución para controlarlo, ¿no? Ahí me gustaría aportar el tema de la mejor solución que hemos conseguido ahora en los sistemas Permapreta, que ya lo enviamos incorporado con el material de serie. Lámparas de luz azul, estas que electrocutan los insectos. Entonces ya viene el sistema con una lámpara colgando en el tubo de extracción que está agujereado y entonces hay luz, es decir, ya hay un sistema de iluminación dentro en el que las primeras mosquitas o polillas que salen ya las neutralizamos con, es un poco cruel, pero las electrocutamos. Pero es lo más eficiente. Y cuando un sistema tiene una infestación fuerte, lo que hacemos es meter una lámpara potente por el mismo inodoro, la sacamos para poder hacer nuestras deposiciones y luego lo que ha aportado echar jabón de potasa, aceite de neem y las permetrinas naturales también era algo que queríamos usar, pero nos hemos dado cuenta que la mayoría de moscas de la fruta ya son resistentes a la permetrina natural. Lo único que las putea es el jabón de potasa y el aceite de neem, y no de forma total, pero hace que no proliferen tan logarítmicamente y luego con las lámparas acabamos de neutralizarlo. Pero es un problema que nos puede pasar en primavera prácticamente en cualquier sistema de baño seco que instalemos. Y por lo que decía Alejandro, es muy fácil que en la paja nos llegue. Recomendación, nunca usar paja que hemos tenido expuesta a la lluvia en el exterior, porque se ha mojado y tal como se ha mojado han ido los insectos y han puesto huevos, porque es el proceso natural. Entonces, la paja que vamos a usar para un baño seco es paja recién comprada, con lo cual va a poder llevar algún insecto, pero ya mucho menos, y conservarla en un lugar que no se humedezca. Y eso, y mantener la tapa cerrada. Y el sistema de extracción, si prevemos que se puede quedar no operativo, ponerle una malla mosquitera para que no puedan entrar. Si se para, sale olor, entonces van a entrar moscas, porque las moscas van a seguir el olor y les da igual entrar por un tubo de 5 metros de largo hasta que lleguen a encontrar las excretas. Vale. Juan. ¿Algo más? Perdón, le he dado sin querer al botón de la mano. Bueno. Bueno, yo creo que la tranquilidad es muy importante. Además, si queremos hacer un proyecto legal, es un tema obligatorio. O sea, las cámaras tienen que ser estancas, tanto por un tema práctico, como han comentado, para que no entren insectos de afuera, es un tema muy importante. Y luego, si queremos hacer un proyecto legal, lo que nos van a mirar principalmente es que nuestra cámara sea estanca, que no podamos verter de ninguna manera un contaminante al subsuelo. Entonces, bueno, es un tema que con el Permapreta resolvemos. O sea, el diseño impide la entrada de insectos desde el exterior, solo pueden entrar por el inodoro, que en un sistema de obra es muy complicado conseguir, ¿eh? Eso es uno de los puntos delicados, ¿no? Yo me fabrico una cámara de compostaje de madera impermeabilizada con EPDM, por ejemplo, o de ladrillo, pero por ahí hay muchas juntas, la puerta mismo, si no es un sistema estanco de puerta, hay muchas vías por las que pueden entrar los bichos. Y ahí entran bichos de todo tipo, ya no solo moscas, incluso ratones, hay mucho oportunista, escarabajos de todos los tamaños. Incluso las ratas van a comerse las lombrices. Juan, ¿fue error otra vez o querías decir algo? No, ahora le he dado queriendo. No, de verdad. Josebi, te llamé el otro día porque vamos a poner 2 inodoros uno encima del otro. Vale. Ah, sí, vale, no te había ubicado, perdona. Nada, tampoco. Sí. Entonces, eso,
En principio no, o sea, entiendo que no es posible conectar dos baños en vertical que estén un poco desplazados para que las tuberías no encajen al mismo depósito, o sea, entiendo que por el tema de limpiar la tubería de arriba. Claro, tendrías una tubería de 2 metros de larga o 3 que en el viaje de la excreta hasta abajo, pues hace paradas por el camino. ¿Y eso cómo lo vas a limpiar luego? Si le añado un sistema de agua pulverizada que limpie ese tubo y que me haga de humectante para el depósito o algo así. Para eso ya te vas y montas un sistema de agua cloacal solo para ese inodoro. Y montas un pequeño sistema de agua cloacal en el que gestionas ese baño. Tienes tú un baño de agua cloacal, pero que no le has mezclado ni el agua de la ducha, ni del fregadero, ni nada. Es decir, si no puedes evitar tener un baño es decir, a ver, el agua puede ser un elemento útil para transportar excretas de un lugar a otro. La tontería es que mezclamos esa agua con todas las otras. Pero si yo ahora, porque no tengo otra solución, cojo y genero solo 8 litros de agua, pongamos 10 litros de agua cloacal al día por 2 usos que haga de ese baño, es un sistema muy pequeño de gestión de aguas cloacales. Es decir, puedo montar un sistema, un SIRAR pequeñito para gestionar esa agua. Y luego los restantes 200 litros de agua que genero diario del resto de la casa, las gestiono aparte. Con lo cual no contamino los 200 litros de agua del resto de la vivienda con esos 10 litros de cloacales. Monto la prioridad es montar un sistema seco con separador de orina. Es lo más eficiente. Pero cuando no puedas, porque ya tienes una casa con un inodoro arriba, no tienes forma de poner, no quieres ir con lo de los cubos y dices, y por comodidad o porque hago turismo rural o porque, mira, tengo que sacrificar un poco mi ideal y adaptarme. Pues contamina solo muy poca agua. Y gestiónala luego, no hagas una fosa séptica. Monta un sistema, ya sea por una fosa filtro, luego con una zanja de drenaje a plantas, o montas un SIRAR, un sistema en el que pones materia orgánica y lombrices y el agua cloacal cae ahí. Es decir, hay muchas soluciones también, pero solo es agua. Vale. Sí, a ver, y el sistema de pulverización que decías no va a ser suficiente como para limpiar el tubo de la mierda que se pega. No, claro. Es una pulverización. Para limpiar eso hace falta una cárcel. Claro, no, sí. Y, por ejemplo, nosotros en el taller práctico que vamos a hacer la próxima semana, vamos a trabajar con un biofiltro post-oxidación total. O sea, el agua cloacal prefiltrada en un sistema convencional, digamos, pero pequeño. El agua que sale no es lo suficientemente limpia o va a tener una serie de residuos de sales, etcétera. Lo vamos a pasar por un pequeño biofiltro para que ya entonces sea un agua apta para muchas cosas, ¿no? Para regar y cosas. No tiene que ser para el consumo, pero sí un agua ya bastante limpia. Por ejemplo. Carlos. Vale. A ver, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bueno, sí, vale. Hay una cosa que se ha mencionado antes y es que dependiendo del baño seco, este material que sale como residuo no se puede utilizar en cultivo de hortalizas, por el tema del riesgo de contaminación. Existen algunos proyectos en Sudamérica en los que he visto que ellos lo que hacían era pasteurizar primero el residuo. Quiere decir que ellos lo ponían en un ambiente, le ponían un plástico negro o hacían en otros casos hacían una tapa de hierro pintada de negro, y eso en verano alcanza una temperatura que te pasteuriza el abono de forma que te permite poder usarlo de una forma más amplia.
Era solo una reflexión. Sí, sí, esa solución se implementa. Es lo que sería una solarización del proceso el proceso final del compostaje. Tú lo aprovechas del verano para solarizar ese material. Con eso neutralizas patógenos y reduces también toda la vida microbiana del sistema. El tema está que en un contexto en el que nosotros vivimos, que tenemos insumos de sobra, es más cómodo esa parte, es decir, usar ese compost, esa materia orgánica que ya has transformado, vas y se la das a los árboles. No necesitas. Allí en Sudamérica y en África lo que hay proyectos es porque son comunidades que están a veces muy al límite del nivel de supervivencia. Entonces, el reutilizar las excretas para poder abonar su sistema de producción de alimentos, porque son terrenos semidesérticos con muy poca productividad, pues se convierte en una herramienta esencial. Entonces, ese recurso forma parte de la supervivencia. Aquí podemos de momento obviar la necesidad de hacer un exceso de trabajo para reaprovechar cuando tenemos insumos muy accesibles. Sí, yo lo suscribo. Realmente es una de las cosas que buscamos también en permacultura, aunque sea paradójico porque al final estamos todo el día trabajando, es reducir el trabajo y la inversión de movimiento, de tiempo y de cosas. Entonces sacar la caca para pasteurizarla, para utilizarla, son muchos procesos. La puedes utilizar los árboles, que ellos ya tienen sus filtros propios y nos ayudan en ese sentido. O como acelerador también en los compostajes, etcétera. O sea, preparar un compostaje e integrarlo. Nosotros, por ejemplo, tenemos zonas con mucha paja, mucho hueco y tal. Cuando sobra orina la soltamos ahí y a veces echamos ahí lo que sale de los cubos que he dicho que se mantiene durante meses, que ya están bastante preparados, precompostados, y lo mezclamos y lo dejamos ahí. Después eso va a árboles y tal, de una manera sencilla. Y yo creo que ahí ya se va a llevarlo directamente a la hortaliza o tal. Bueno, sí, yo creo que no es imprescindible. Podemos trabajar con otros sistemas y si tenemos ciclos donde estamos preparando la tierra, donde tenemos otro tipo de abonos verdes, etcétera, igual no es imprescindible, ¿no? Y no son cantidades, porque yo comenté también en los foros el otro día, nosotros hemos limpiado, hemos hecho un mantenimiento en Permapreta después de 2 años y de material sólido sacamos, no llega a 2 kilos. Entonces, ¿qué voy a abonar yo con eso? Si es un bote de yogur griego, eso lo suelto por ahí en un sitio y ya está, en un árbol o en algo. Realmente no es... El sentido probablemente no está que yo genere abonos para vivir de eso, sino que gestione el desecho más, que tenga una necesidad de cagar mucho para que tener muchas plantas. No va a haber, o sea, no compensa, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra? Ahí después de esta charla de mierda, tenemos algo. ¿A Carlos, otra cosa? Ajá, vale. Bueno, entonces, nada, muchísimas gracias, Josebi, una vez más. Gracias a vosotros. Porque por hacer este tipo de temas, hacerlo tan ameno, ¿eh? Qué bueno. Sí, hoy no he estado muy inspirado con los chistes. Ya. Sí, y bueno, a todos vosotros por haber estado aquí esta tarde. Por supuesto que queda grabado en breve. Sabéis que tenemos el canal en YouTube, en Instituto Iscles. El canal de YouTube del Instituto Iscles tiene una lista de aula abierta donde tenemos todas las charlas. Y luego, claro, por supuesto que los participantes del ciclo de experto en bioconstrucción tienen acceso a las charlas grabadas y a las presentaciones en cada una de ellas, que el material que utilizamos. Y bueno, por supuesto que tenemos contacto presencial en nuestros talleres, etcétera. Pues eso, nada, os animo a seguirnos, a seguir la información, y ver lo que hacemos en talleres, en cursos, en estos ciclos, y participar con nosotros, que esto es solo una degustación. Trabajamos muchas cosas interesantes y
y hay mucho de qué hablar. La próxima charla, que va a ser, como siempre, el último jueves del mes, en junio, se la vamos a dedicar a sistemas de climatización en bioconstrucción, sistemas de climatización alternativos, en este caso específicamente a los pozos canadienses. Bueno. Así que nos vemos en un mes. Aquí. Otros nos veremos por ahí en otras cosas. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Buenas Gracias. Adiós, adiós.